Esto es Lestat dice. La luna de Cassandra. Era invierno y estaba muy a gusto en Londres, recorriendo los teatros para asistir a las obras de Shakespeare. Deseaba ser actriz. Sin embargo, nunca tuve la oportunidad debido a las constantes declaraciones de guerra que mi padre tenía, así que me mantenía encerrada en mi habitación. Una noche, había una sombra que me sometía y despertaba constantemente, hasta que sentí como mi cuello se encontraba anestesiado. De pronto mi corazón paró y la sangre dejó de correr por mis venas. Adormecida del cuerpo, no sentía mi piel, y ya constante, miré al sujeto que había hundido su dentadura en mi cuello, y me habló. No temas, me llamo Franco Salazar, dijo con una voz suave. Sentí una atracción poderosa hacia él. No solo era un amor pasional como cualquier trovador, había un imán dependiente de ese sujeto. Así fue que todas las noches él me visitaba en el balcón de mi habitación hasta que un día, mi padre el rey se dio cuenta que en el pueblo las vacas y gallinas eran asesinadas con crueldad cada vez que Franco me visitaba. Mi padre tuvo que alejarme de él a otra ciudad. Pero en el camino, pedí al guardia detener el carruaje. Le hundí mi dentadura en su cuello hasta asesinarlo. Y así fue como escapé con Franco. Cuando mi madre se suicidó ante la sospechosa infidelidad de mi padre, ella me había dejado una carta donde me entregaba todas sus posesiones valiosas. Fue así que intercambié las joyas, perlas y diamantes a cambio de un barco y 6 esclavos. Al llegar a la nueva tierra llamada América, fuimos atacados por unos asaltantes y me raptaron. En el camino logré alimentarme de ellos y después traté de buscar a Franco, pero fue inútil. Había un circo ambulante. Llamó mucho mi atención y el dueño del circo me contrató como trapecista. Sin duda, era la mejor del pueblo en aquellas ocasiones. Inclusive, éramos la distracción después de 2 guerras mundiales. Todo mundo nos visitaba al show nocturno, menos el velador que tenía que cuidar la noche. El tiempo pasó por mis ojos y los niños que iban al circo eran cada vez mayores y ya habían procreado hijos, y los hijos de los otros hijos solo les importaban los famosos videojuegos. Cuando salía por las noches, no había ningún alma más que la del triste velador que decía que cuidaba la noche nocturna. Así que arriba de la carpa del circo me acostaba y miraba al cielo esperando a que la luna me hablara de él, pero fue inútil. Por suerte, trabajé en muchos lugares: mesera nocturna, telefonista nocturna, bailarina nocturna, y nunca pude toparme con Franco Salazar. Pero sí me topé con James, un hombre joven, apuesto y rico con el que me casé. La arena del reloj nunca se detuvo y mi esposo terminó con la piel arrugada en cama con cáncer diagnosticado. Decidió que le quitase la vida, y fue así que terminé saciándome de su sangre, sola y con una enorme herencia. Pensaba mucho en 2 cosas: Franco Salazar y el arte. Decidí estudiar teatro en Broadway, y fue así que un día logré tener participación en varias películas de Hollywood. Y ahora que soy estrella de cine, le escribo esto para saber si aún él está por ahí. La luna de Franco Salazar. Eran las 2 de la madrugada y había una fuerte tormenta eléctrica. Me encontraba en un bar de mala muerte, en una mesa sentado al lado de Cassandra, mi prometida. Escuché la voz de un ebrio. ¡América!, dijo el viejo tripulante de un barco que le decía a su compañero. No son mitos, existe otra tierra para vivir, exclamó mientras bebía. Disculpe, interrumpí. ¿En verdad existe otro mundo?
Y fue así que Cassandra y yo decidimos irnos de aquel país. Su padre, que era rey, había mandado buscarnos en muchos sitios. Él no sabía que su hija ya no era mortal, y tampoco sabía que decidió irse conmigo. Lo que la sociedad pensaba era que yo la había raptado. Diamantes, perlas y joyas de oro que tenía Cassandra, por herencia de Matilda, su madre, fue el motivo para intercambiarle aquel ebrio, su barco y comprar 6 esclavos africanos. Durante el día dormíamos y los esclavos navegaban, y durante la noche navegábamos y los 6 dormían. Cassandra y yo habíamos prometido imitar el ayuno de Jesucristo que había tomado en el desierto, pero al llegar a la tierra llamada América, habíamos roto la regla. Saciados aún de sed con 6 cadáveres en el barco, bajo el sol con túnicas puestas. De pronto, unos asaltantes nos atacaron exponiéndome ante el sol. Y así se llevaron a mi Cassandra, entre redes como si fuera un pez gordo atrapado cubriéndola con una manta. Corrí mientras que el sol me castigaba con grandes cicatrices. Me escondí en una casa hecha de madera. Después salí en la noche y vagué durante mucho tiempo por la costa tratando de buscarla mientras me alimentaba de todo aquel que pudiese parecerse a los bastardos. Después me enteré de los cuerpos de los asaltantes. Cassandra se había alimentado de ellos. Inútil mi búsqueda, decidí trabajar. Velaba por las noches cuidando hogares colonizados. Poco después se vino una guerra que se había proclamado mundial. La gente enloquecía y se encerraba en sus casas. Conocía todas las colonias, hasta el más mínimo rincón, menos el circo, a donde nunca quise ir. No podía comprender las emociones del público en aquel lugar. Así que en las noches miraba al cielo esperando que la luna me hablara de ella. En varias ocasiones nocturnas miraba por una ventana el hogar donde vivía el pequeño de una familia, y después veía cómo crecía hasta llegar a la vejez. Me daba cuenta que el tiempo existía y transcurría sin notarlo. Las personas nacían, crecían y morían muy pronto. En una pantalla llamada televisión anunciaron con imágenes la Segunda Guerra Mundial. Logré colarme con los soldados. De noche me alimentaba de los enemigos y de día dormía. Cuando terminó la guerra, una noche común, caminaba por las calles y encontré una mujer parecida a mi Cassandra. Su cabello estaba un poco pintado y actuaba en películas de Hollywood. Aquel llamado tiempo había pasado y hoy le sigo escribiendo para que esto algún día le llegue a ella.